sabes por qué hay tanto machismo, creo yo? Porque no hay igualdad. Porque no hay igualdad, porque el machismo es una característica de la desigualdad. En una sociedad igualitaria no tendría sentido el machismo. Entonces, vale, la igualdad es una especie de bella palabra, vivimos en un simulacro de igualdad, decimos que los niños son educados en la igualdad, decimos que vivimos en una sociedad igualitaria, pero no es verdad. No es verdad porque las mujeres que trabajan cuando llegan a casa hacen la cena y bañan a los niños y acuestan a los niños, y porque algunos hombres ayudan, otros hombres no, y porque la conciliación, mira, el mero nombre de conciliación ya es sospechoso, porque no se habla de igualdad, se habla de conciliación. Es como decir, no, esto les toca a las mujeres, entonces a ver si los hombres son enrollados y echan una manita, ¿no? Cuando debería ser otra cosa, decir, no, en esta casa vivimos aquí, pues aquí se trabaja igual. Entonces yo creo que el problema del machismo es la desigualdad. Y el horizonte de esta sociedad tendría que ser conquistar la igualdad, no decir políticas de género, ayuda por aquí, refuerzo por aquí, no, o sea, habría que plantear directamente la igualdad, porque el machismo es una consecuencia de la desigualdad. Ya sé que esto suena muy utópico, pero es la verdad, es lo que creo de verdad. Almudena Grandes nos acompañó en este programa el 7 de marzo de 2017. Se nos ha ido. La verdad es que se ha ido muy joven, pero nos ha dejado un legado inmenso. Un legado que espero saber con el tiempo aplicar a nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de esa igualdad, la que ella defendía, de la igualdad que aún nos queda por conseguir. Vamos a hablar del machismo, que va a ser la primera de las preguntas que vamos a hacer esta noche con nuestra invitada de hoy, que da la casualidad de que también lucha por esa igualdad que todos queremos. Eva Istúriz García, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Escuchar a Almudena Grandes, ahora que ya no está con nosotros, con esa vehemencia con la que siempre defendía las cosas, ¿qué te hace sentir? Bueno, pues la verdad que remueve por dentro, remueve porque sabíamos de su compromiso y sabíamos que era una mujer referente y que ha sido no solamente a nivel literario, sino como ejemplo humano, pues lo sabíamos, pero sabiendo que por desgracia nos ha dejado y nos ha dejado de esta manera, pues te sientes un poco huérfana a veces, ¿no? En ese sentido. Pero lo que importante es que tenemos su legado, que puede ser un referente y es un referente para todas nosotras, pues incansable, de seguir en la lucha y de seguir en un trabajo que nos queda pendiente a toda la sociedad, no solo a las mujeres, también a los hombres que la conforman. Entonces, en ese sentido, agradecerle muchísimo. Te voy a hacer la misma pregunta de las tantas que le hice en aquella entrevista, pero la que nos removió de alguna manera esa conciencia era por qué sigue existiendo el machismo en esta sociedad, por qué sigue siendo tan machista la sociedad en la que vivimos. ¿O es un poco menos que hace 4 años? Bueno, es que son cuestiones muy complejas que a veces cuesta medir exactamente. En algunas cosas seguramente será un poco menos machista que hace 4 años y por desgracia en algunas otras incluso habrá aumentado el machismo. ¿Por qué? Porque a veces avanzar cuesta en igualdad, pero tampoco, no cuesta tanto a veces retroceder, y con una crisis como la que estamos viviendo con la crisis COVID-19, en algunas cuestiones es posible que hayamos retrocedido. Si somos más igualitarias, yo creo que es evidente que sí que hay en ámbitos que se ha avanzado y que realmente la normativa sí que ahora está recogida, es una normativa tanto la estatal como la foral que va acorde también con lo que tiene que ver con a nivel europeo y a nivel de Naciones Unidas. Pero luego en la vida cotidiana esa normativa, hacerla realidad es mucho más compleja y comparto totalmente lo que decía Almudena. El machismo está muy presente, es algo estructural, nos socializamos las mujeres y los hombres en él. Nosotras también estamos socializadas en el machismo, pero claro, desde la desigualdad, pues lo que se hace es remover para poder acabar con él. Y en cambio, muchas veces desde los privilegios que otorga una sociedad machista y patriarcal, pues es más difícil luchar. Pero vamos, yo creo que ahí tenemos trabajo para todo el mundo. Me ha gustado eso que decía de la conciliación, que eso no es igualdad, que la conciliación no es igualdad.
Porque la conciliación ha sido una trampa, porque la conciliación siempre se ha pensado mirando a las mujeres, porque realmente la conciliación no ha superado la brecha de cuidados. Se habla mucho de la brecha salarial, que es una realidad, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, pero luego nos queda la brecha de cuidados. Y en esa brecha de cuidados todavía las mujeres cuidamos y nos responsabilizamos mucho más de las tareas que los hombres. Y entonces la conciliación, nosotras ya conciliamos, ya vamos, ya tenemos a las criaturas, ya a nuestras personas mayores, nos ocupamos. El problema es, nosotras nos hemos incorporado a la vida pública sin dejar de cuidar, sin embargo los hombres no se han incorporado tanto a los cuidados, aunque ha habido cambios, es una realidad, no es lo mismo que antes, pero todavía queda mucho. Y entonces no queremos conciliar, queremos la corresponsabilidad y queremos también tener una ética del cuidado, que los cuidados estén en el centro, porque todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida. Tenemos el derecho de cuidar, pero también de ser cuidadas. Eva, ¿crees que esas mujeres que cuidaron, que trabajaban en casa, que no podían ir a trabajar fuera porque en casa había mucha faena y a eso se dedicaron, con el paso de los años, a la hora de establecer una pensión, a la hora de reconocer ese trabajo no cotizado en la seguridad social, ¿se ha hecho justicia? ¿Están todas las mujeres cobrando lo que tienen que cobrar? Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa que es una cuestión muy compleja donde yo mis competencias ahí no entran, pero desde luego creo que es una deuda que tenemos con ellas. El empobrecimiento de las mujeres cuando se hace la viudedad está claro. Ellas reciben menos y han estado ahí. Si la sociedad ha podido avanzar y si hemos podido mejorar y si los hombres han podido estar donde están, ha sido gracias a estas mujeres. Y precisamente son las más pobres de entre. Nosotras decíamos mucho con el tema COVID, decíamos, es que hay muchas mujeres viudas mayores y esas mujeres viudas encima tienen menores pensiones. No es lo mismo afrontar crisis con mejores condiciones de vida que con peores. Y creo que las mujeres viudas en este país, además, que había una división sexual del trabajo tan fuerte, pues son las grandes damnificadas en ese sentido. De todas formas, quiero reconocer aquí el trabajo que hicieron las mujeres navarras viudas, la Asociación de Mujeres Navarras Viudas, porque sí que lucharon muchísimo por dignificar las pensiones y se consiguió que el nivel de las pensiones navarras, antes que a nivel estatal, estuviera mucho mejor, pero todavía sigue sin ser equiparable. Recuerdo hace 15, 16, 17 años que salían a la calle, lo contábamos los medios de comunicación aquí en Navarra y hubo un movimiento, me has hecho ahora recordar, sí. Ahora ya no se habla, ahora ya son los pensionistas en general quienes Claro. salen a la calle, ¿no? Pero estoy recordando aquellas manifestaciones, aquellos movimientos, ¿no? Sí. Fíjate, hay una discriminación muy clara, que es las mujeres del famoso SOBI, que eran pensiones contributivas, o sea, a ellas les descontaron, a muchas de ellas, por desgracia, cuando fueron a hacer, a mirar sus cotizaciones, no les habían cotizado, pero hubo otras que sí, y sin embargo, a esas pensiones SOBI no consiguieron equipararse como un derecho propio, sino que van en función de la pensión de viudedad que quede de sus maridos, cuando se quedan viudas. Ahí es se ve claramente esas discriminaciones que afortunadamente cada vez son mucho menores, pero que todavía existen. Te iba a preguntar por qué sigue siendo noticia la desigualdad de la mujer, pero es obvio, ¿qué tiene que pasar para que deje de ser noticia, ¿no? Bueno, pues tenemos que equipararnos en derechos. ¿Qué es lo más inmediato? Lo más inmediato, bueno, Lo que tenéis encima de la mesa ahora mismo en el instituto. Una de las cosas que tenemos principales es que precisamente todo lo que va a suponer que Navarra pueda superar la crisis en la que estamos y que pueda salir adelante con el plan Reactivar, tenga en cuenta la situación de las mujeres. Cualquier proyecto, cualquier programa que se vaya a hacer, tanto de empleo, también de innovación, como de cohesión social, tenga en cuenta que mujeres y hombres no partimos de la misma situación y que entonces sirvan también esos programas, todo lo que tiene, esos planes estratégicos, todo el dinero que va a llegar y el que ya tenemos, porque antes de esto también existían unos presupuestos y unos programas, tengan en cuenta y sirvan no solamente para que nos digitalicemos en toda Navarra, sino que también para que la brecha entre mujeres y hombres se acorte. Porque, bueno, tenemos un índice que el Nastat suele elaborar siguiendo los patrones europeos y nos habla que antes del COVID ya
más de 60 años iba a costar que llegáramos a la igualdad. No es algo fácil, pero sí que en ese sentido, cuanto más estemos en el centro de todas las políticas, pues más conseguiremos avanzar. En las empresas ya se está exigiendo que todas tengan un plan de igualdad, que se haga un análisis de cuál es la realidad de cada una de las situaciones. ¿Va a servir verdaderamente de algo tener un plan de igualdad? Bueno, es que precisamente una cuestión es que esté en la normativa, que ya está claro, ahora ya no, cuando nos juntamos a trabajar, porque desde el Instituto Navarro para la Igualdad tenemos un servicio de asesoramiento para las dudas que ha generado la nueva normativa. Es normal, cuando hay una nueva normativa que encima obliga, genera dudas. Entonces, desde el Instituto estamos también estamos trabajando con la Cámara de Comercio, también estamos en el plan de empleo, tenemos trato con la mesa social. Ahí hay una parte importante que es, no solamente es que sea obligatoria, es que va a beneficiar a las empresas más competitivas, las empresas en la parte de Europa más avanzada, es quien más avanzada está en la igualdad. La igualdad es innovación, ¿qué hay más innovador que acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres? Pero es que además también es eficiencia, es tener el talento de la mitad de la población a disposición, que hasta ahora nosotras las mujeres somos quienes mejores notas sacamos en las universidades, también somos quienes más preparadas estamos. Entonces yo creo que hay que mirar que la ley obliga porque es un derecho. Estamos hablando de derechos humanos, que no se nos olvide, el derecho de igualdad entre mujeres y hombres está recogido en la Declaración de los Derechos Humanos, pero es que también es un beneficio para las empresas, para la sociedad, para mujeres y hombres, porque siempre las sociedades que apuestan por la igualdad mejoran. ¿Y cuándo crees que podemos dejar de hablar de la brecha salarial? Bueno, yo creo que... Porque es mucho más profundo que el hecho de que tú y yo desarrollemos el mismo trabajo en la misma empresa y que cobremos distinto. Eso cuesta mucho de ver, además, porque cuando dicen, no, si es que yo cobro claro, la discriminación directa, como ya he dicho, afortunadamente y luego es muy fácil de probar y se puede solucionar, pero la indirecta, esa que es el trabajo por igual valor, es muy difícil de ver. Pero vamos, yo creo que tenemos que seguir apostando precisamente por todos esos obstáculos que hay alrededor del empleo, porque unido a la brecha salarial va esa brecha de cuidados que he señalado, ¿no? Hay una brecha de cuidados que hace que las mujeres seamos quienes más excedencias nos cogemos, que seamos quienes más nos retiramos del mercado laboral. Luego también a la hora de los complementos, porque los complementos van muy unidos a cuestiones muy masculinas también tradicionalmente, los desplazamientos, la disponibilidad, hay muchas cuestiones, y luego también los sectores económicos. Cuando hay una economía como la navarra, que tiene un sector industrial muy fuerte, que es precisamente donde están ubicados mayoritariamente hombres, pues ahí también hay muchas cuestiones que están interactuando, que yo creo que si las atajamos, y de hecho estamos precisamente ahí para poder colaborar, asesorar y apoyar a todo el resto de departamentos de desarrollo económico, también el Servicio Navarro de Empleo, ahí estamos para hacer que esto vaya cada vez haciéndose más pequeña hasta que desaparezca, pero como insisto, son cuestiones que son muy complejas y que a la vez requieren tiempo. La fórmula, ojalá tuviera una varita mágica, acabara con las brechas, con la violencia, pero por desgracia es complicado. ¿El lenguaje inclusivo crees que aporta el hablar del todos y todas, el los y las jóvenes, los y las parlamentarias? Bueno, hay una cuestión que siempre las feministas hemos dicho, que lo que no se nombra no existe. Y de hecho, cuando tú estás en un grupo que hay un hombre solo y hablas en femenino, enseguida se siente que no está siendo tenido en cuenta. Entonces, algo hay. Yo creo que lo que pasa que también yo creo que hay que hacer autocrítica en el sentido de que muchas veces se ha puesto más el enfoque en la forma que realmente lo que representaba, y creo que hay veces que se ha utilizado de manera que no... Esto se aprende también, se aprende a utilizar un lenguaje inclusivo. Yo lo utilizo, no nacía así, cuando yo era joven se hablaba un lenguaje masculino excluyente porque estábamos socializadas todas las personas en ello, y sin embargo ahora hablo un lenguaje inclusivo y nadie se siente que esté utilizando, que esté desdoblando, que esté haciendo farragoso la explicación. Creo que sí que en ese sentido
es muy importante, creo que cuando tú hablas con niños y niñas lo entienden a la primera, creo que cuando socializamos, nos hacemos más mayores, es cuando empezamos a poner más pegas, pero yo creo que en ese sentido hay que aprender de lo que se ha hecho, poner en valor que hay cosas, ahora ya nadie piensa en no nombrar a las mujeres, entonces creo que es importantísimo. ¿Hay que darle una vuelta también al sistema educativo para la igualdad? ¿Crees que es la manera también de ir cambiando la sociedad de alguna manera? Porque es verdad que los que ya vamos teniendo una edad, pues se arrastran muchas cuestiones de la educación de antes. Efectivamente, si queremos llegar a una sociedad igualitaria y queremos prevenir la violencia, tenemos que empezar desde el minuto cero, desde las criaturas. Dices que los niños y las niñas lo entienden todo más rápido. ¿Por qué crees que fue tan polémico el programa Skolae? Bueno, yo creo que ahí hay cuestiones que siempre en nuestra sociedad hay componentes que siempre que se tocan hay polémica. Una de ellas es la educación sexual, afectivo-sexual. Yo creo que para mí es una equivocación, yo respeto mucho a las personas, cómo quieren hacer la educación, pero una cosa es la familia y otra cosa ya es el ámbito educativo, que es una cuestión, ¿no?, pública, y yo creo que ahí precisamente es necesaria una educación afectivo-sexual, porque si no luego, queramos o no queramos, es la pornografía la que está educando sexualmente a nuestras chicas y chicos. Entonces es fundamental, yo creo que ahí estuvo mucho una cuestión del problema con Skolae, y luego, bueno, siempre hay resistencias al cambio, siempre hay muchas cuestiones tradicionales que son positivas, pero hay otras que no lo son. Y entonces yo creo que en ese sentido a Skolae también se sacaron mucho de contexto, creo que realmente algunas cosas resultaban hasta grotescas cuando las escuchabas, que le estaban enseñando a niñas y niños a masturbarse en las aulas. Bueno, es que vamos, cualquiera que tenga niños y niñas en la escuela con el programa Skolae, que son ya muchísimas y muchísimos niños y niñas, pues sabe que no es verdad. Lo que pasa que hubo también una parte de la sociedad que se ha resistido a estas cuestiones, que también aprovechó y creó esa polémica que, vamos, desde luego, Skolae es una buena apuesta, es un programa coeducativo. No es el único, pero es un programa coeducativo que están siendo además referente, no solo que lo premiara la UNESCO, sino que también está siendo referente para otras comunidades, pero que, como digo, he repetido anteriormente, dará sus resultados a medio y largo plazo. Pero es muy importante que el profesorado en las aulas, precisamente también, no se trata solamente de educación sexual y afectiva, se trata de nombrar a las mujeres, de visibilizar hasta a las mujeres, no solamente en las clases de historia, también en las matemáticas. O sea, es un conjunto tiene que ver con la educación afectivo-sexual, pero tiene que ver también con los roles y estereotipos que tenemos en nuestra sociedad y que tenemos que romper para alcanzar esa igualdad. Hay otra asignatura pendiente, que es la eliminación de la violencia contra la mujer. Se ha celebrado este pasado 25 de noviembre esa jornada. Hay muchas iniciativas, hay también muchas campañas. Vamos a ver la de Navarra. Hay heridas invisibles que se sufren a solas. Son palabras, gestos, actitudes que golpean, hieren y duelen como puñetazos. Si te sientes sola, sin salida, los equipos de atención integral a mujeres víctimas de violencia estamos a tu lado para ayudarte a abrir la puerta hacia una vida mejor. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Yo creo que en la cuestión que estamos abordando ahora mismo también ha habido un cambio, porque ¿no te parece que tradicionalmente la mujer maltratada era de una edad y ahora los datos que el otro día presentasteis mucho, pero ha habido uno que me ha llamado muchísimo la atención? El 51% de las víctimas con las que se ha actuado a lo largo de este 2021 tenían menos de 30 años. A ver, es que el tema de los datos hay que tomarlos también en relación a lo que se está hablando. Se está hablando de denuncias. O sea, no existe un perfil de mujer maltratada, como tampoco existe un perfil de hombre maltratador. Pero es que antes no había denuncias. Es que ese es el tema. Como no había denuncias, no sabíamos a qué mujeres estaba afectando.
entonces no sabíamos si era a de mayor edad o a menor edad. Lo que pasa es que cuando vemos denuncias de mujeres jóvenes nos sorprenden más, porque creíamos que este problema era de otras épocas y que con los avances que ya había, que esto se solucionaba. Y por desgracia no es así. Como bien decía Almudena, el machismo está presente todavía en nuestra sociedad y la violencia contra las mujeres es la máxima expresión de desigualdad, pero bebe de todo eso que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la brecha salarial, de la brecha de cuidados, bebe de todo eso. Si no estamos en una situación igualitaria, va a existir toda la violencia contra las mujeres, porque es el poder. Cuando un hombre maltrata a una mujer, es una situación de poder realmente, de tener el poder en sus manos para poder hacer lo que él considera que puede hacer y que quiere hacer, porque la sociedad en la que vivimos todavía él entiende que le permite eso. Afortunadamente cada vez es menor ese tema, o sea, cada vez hay más rechazo social hacia el machismo, pero todavía nos queda mucho. Es un problema estructural, no hay perfiles. Claro que sí que hay casuísticas que se repiten. Por ejemplo, el maltratador siempre lo que hace es intentar aislar a la víctima superviviente, porque también hay que tener en cuenta que estas mujeres son supervivientes, no solamente son víctimas, pero el maltratador aísla. Hay una violencia, no solamente la física, es la que más identificamos. Además, yo creo que también ahí hemos avanzado. Estamos viendo otro tipo de violencias que no solo es la física, entonces estamos viendo que existen violencia económica, violencia social, la emocional o psicológica y eso. Yo creo que también influye mucho a la hora de las denuncias que haya ese rechazo social, esa movilización, que haya recursos, precisamente en nuestra campaña que habéis mostrado. O sea, tenemos unos equipos integrales que atienden no solamente emocionalmente, sino también jurídicamente, socialmente. Hay apoyos y yo creo que por eso hay ese nivel de denuncias. Y claro que nos asusta, yo estoy muy preocupada, por supuesto, como directora del instituto, y más este año en Navarra tuvimos un asesinato en julio, Pilar, y tuvimos también un intento de asesinato en marzo, Ana. Yo creo que en ese sentido, claro que nos preocupa, pero eso es la punta del iceberg. Tenemos que ir a las causas. La violencia contra las mujeres, los síntomas de que como sociedad estructuralmente tenemos un problema que son las desigualdades, y mientras no solucionemos esas causas seguirá habiendo esta violencia. Se expresará de una manera u otra a través de las denuncias, aparecerán. Nosotros hemos hecho investigaciones en colaboración con la Universidad Pública de Navarra y en ellas hemos visto que las mujeres mayores también sufren violencia, pero las casuísticas son diferentes y denuncian menos. Entonces, claro, no podemos decir solamente les pasa a las mujeres jóvenes, no. Los datos con los que contamos son, en las denuncias sí que están denunciando más las mujeres jóvenes. También han sido socializadas de otra manera que a las mujeres mayores. Eso hay que tener en cuenta muchos factores cuando se utilizan los datos, porque los datos esconden muchas cuestiones. Lo que sí tenemos, las personas expertas que definen todo esto, hablan de que no hay un perfil ni de mujeres maltratadas ni de mujeres maltratadores. Sí que hay condiciones. Si tú eres una mujer que has venido, que eres migrante y no tienes red social y encima no tienes unos recursos, claro que estás mucho más vulnerable. Pero la mujer que tiene sus recursos económicos, que tiene su trabajo, que tiene su red social, también puede sufrir violencia contra las mujeres. De hecho, la sufren, hay víctimas. Entonces, es un tema muy complicado donde afortunadamente hay que poner en valor. En Navarra llevamos mucho tiempo de coordinación interinstitucional, nos queda mucho por hacer, pero sí que hay que decirle a esas mujeres que sí que existen recursos y que están para ayudarles. Sí que creo que con el paso del tiempo se ha generalizado el teléfono de ayuda contra el maltrato, el 016. ¿Tenéis detectado que haya salvado vidas? Bueno, yo creo que en ese sentido sí, o sea, detectado. Muchas veces cuando tú tienes una mujer en el recurso, sí que te dice que que llamó al 016 y que le ayudó. También no solamente son las mujeres que llaman, sino también los entornos que llaman, porque muchas veces no es la mujer directamente, sino que también eso es el entorno social de la mujer que está en una situación, ¿no?, complicada. Es muy difícil a veces a las mujeres que son víctimas de violencia, les es difícil verse en esa situación de peligro extremo, porque nunca creen que va a pasar
es muy difícil que crean, hasta que no ven ya que es una situación muy insostenible, es muy difícil creer. Y de hecho, nosotras cuando hemos estado en los recursos siempre decimos que tienen que tener en cuenta que puede pasar. O sea, que no minimicen la realidad, porque ellas justifican mucho al final, sobre todo las que tienen vínculo con su maltratador, pues pareja o expareja, tienen hijos e hijas, pues generalmente es todo lo contrario cuando se habla de las denuncias falsas. Nosotras la experiencia y los datos que tenemos de las investigaciones empíricas lo que nos demuestran es que al contrario, las mujeres minimizan, justifican, sienten vergüenza, entonces es mucho menos, o sea, es mucho más de lo que aparentemente se expresa. Entonces ahí sí que nos parece importante que haya, pues está el recurso 016, pero por eso nosotras también hemos dicho, no solamente está ese recurso, está el 112 si hay una cuestión de urgencia, y están todos nuestros equipos integrales, más el del Ayuntamiento de Pamplona, para poder escuchar a las mujeres, al entorno, bueno, y el futuro centro de crisis de violencia sexual también será muy importante en ese sentido para poder afrontar ese otro tipo de violencia que también, ¿no?, lleva unos años, era el que menos se denunciaba y el más estigmatizado, y sin embargo ha habido movimientos como el Me Too, como el feminismo, que lo que ha hecho es evidenciar el tema de la violencia sexual, que también está ahora, estamos pendientes de la ley. Al fin y al cabo una cuestión de todos y no solo de las mujeres maltratadas. Muchísimas gracias, Eva, por tu tiempo, por habernos tratado de aportar un poco de claridad ante un tema que nos tiene que comprometer a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.